Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Hoy ya terminando el año 2024, estamos 30 de diciembre. Queda un día más si se acaba 2024 y entramos al 2025, básicamente, ¿no? Bueno, ha fallecido Hugo Sotil, ¿no? Y yo creo que la nueva generación no lo ha visto jugar tal vez. Y la generación que nació en los años 60, yo creo que lo ha visto jugar, ¿no? Lo vimos jugar, porque yo soy de los 60, ¿no? Bueno, Hugo Sotil falleció el día de hoy en la madrugada y lo que podemos decir es que a la Federación Peruana de Fútbol que los homenajes se hacen en vivo, ¿no? Cuando la persona está en vivo o cuando se presiente algo que pueda suceder, hay que hacer los homenajes, ¿no? El Barcelona le hizo muchos homenajes, varias veces, y recientemente tuvo una invitación, siempre homenajeando a sus estrellas, a lo que no hizo la Federación Peruana de Fútbol, y seguramente lo va a hacer cuando Hugo Sotil ya está fallecido. Se tenía que haber hecho un homenaje a él en particular. Lo mismo que pasó con Juan José Muñante. El homenaje fue en México. Le hicieron homenajes en México. No estando él en México, pero se le hizo un homenaje. Al igual que en los Estados Unidos. No en Perú. Bueno, Hugo Sotil, ¿no? Que todo el mundo sabe y lo vimos jugar. Yo lo empecé a ver jugar a Hugo Sotil más o menos en el año 73. Cuando empiezo a ver fútbol, la máxima estrella de la selección peruana era Hugo Sotil, en realidad, ¿no? Hugo Sotil que juega por Perú el Mundial de México 70. Y todos sabemos que la mayoría de los medios siempre dan importancia a quien hace los goles en un partido. El partido Perú-Bulgaria yo no lo pude ver en vivo porque era muy joven, muy niño, no tenía uso de razón creo todavía, porque todo el mundo sabe que yo empiezo a ver fútbol en el año 73. Y el partido Perú-Bulgaria, por ejemplo, en México 70, yo lo vi después en vivo, porque después yo pude ver los partidos de Perú. Los cuatro partidos que jugó Perú en México 70 los pude ver en diferido después, por ahí de los 80, ¿no? Esos partidos existen, ¿no? Lo pueden conseguir esos partidos. Y lo pueden ver completito, ¿no? Y pues yo siempre tuve la curiosidad de ver esos partidos. Se me dio hasta, pues, mediados de los 80 me parece, ¿no? Había imágenes de los goles, sí, a cada rato repetían los goles, pero no el partido completo. Yo lo pude ver ya en los 80, ¿no? Los cuatro partidos, Perú-Bulgaria, Perú-Marruecos, Perú-Alemania y Perú contra eh, Brasil, allá en Guadalajara, ¿no? Pues el primer partido que yo vi de Sotil, pues completito de México 70 fue Perú-Bulgaria, ¿no? Perú, que todo el mundo recuerda cuando Perú perdía 2-0 y los goles fueron rápidos en el segundo tiempo, ¿no? Al minuto que Bulgaria nos anota el 2-0, Gallardo un minuto después hace el 2-1, ¿no? Había entrado Hugo Sotil. Y yo, para ser sincero, si ustedes ven el partido, deberían verlo para que emitan su propia opinión. El jugador del partido fue Hugo Sotil. Hugo Sotil. Pero si ustedes se dan cuenta, poco se habla de Sotil de ese partido, ¿no? Poco hablan, o nada. Pero Sotil les hizo un nudo a los búlgaros en ese partido. Más o menos por ahí el minuto 60, los últimos 30 minutos del partido, Sotil fue el jugador del partido. Sotil le cambió la cara a Perú en ese partido, ¿no? Y prueba de ello también es que, por ejemplo, cuando Chumpitaz anota el tiro libre, al quien lo faulean, porque se lo estaba llevando a todos, era a Hugo Sotil. Y a Sotil lo empezaron a marcar muchísimo. Y ustedes observen el tercer gol, ya muchos se van con Sotil, cuando Ramón Mifle hace una bonita pared con Teófilo Cubías y anota a Teófilo Cubías. Pero Sotil tuvo que ver en el partido. En el segundo gol, Sotil tuvo que ver en el partido. Lo faulean a Sotil, casi al borde del área, ¿no?
Sotil tuvo mucha participación. Ese partido muy interesante, Perú-Bulgaria en León, Guanajuato. El partido que obviamente Perú salió con un pequeño, ¿no?, homenaje a los fallecidos de Ancash, el terremoto de 1970. Y fue muy interesante ver ese partido, ¿no? Como más o menos 15 años después, por fin verlo el partido. Y también ver el partido contra Marruecos y el partido contra Alemania, ¿no? Y más importante también el que se jugó en Guadalajara contra Brasil, ¿no? Que también entra Sotil. Y también obra del, creo que del segundo gol, también es participación activa de Hugo Sotil. Sotil haciendo unas paredes con Teófilo Cubillas, con Perico León. Sotil tuvo mucho que ver en esos partidos, en ese mundial también, México 70, ¿no? No se le da mucho el crédito, ¿no? Sotil jugaba en el Deportivo Municipal, inició en Deportivo Municipal, y se cuenta por ahí, ¿no? En esos tiempos que vivíamos, cuando Sotil se va al Barcelona, dicen que los directivos vinieron bueno, fueron al Perú por Teófilo Cubillas, porque era pues la estrella, el goleador del que se hablaba muchísimo, ¿no? Vinieron por Cubillas y se llevaron a Sotil. Ahora, Sotil a los búlgaros ya los había avisado, porque antes del Mundial de México 70, Perú hizo un amistoso, ¿no? Un amistoso precisamente contra Bulgaria, ¿no? Y que le gana, le mete 5 goles, 5-3, me parece que fue el resultado, 5-2. Sotil hace 3 goles, o sea que Bulgaria ya conocía el poderío de Sotil, por eso mismo lo marcó bien a Sotil, y aún así, en el segundo gol, tremenda jugada que les hace, ¿no? Y lo tienen que faulear. Le exagera a Sotil también un poquito, pero lo faulean, se le vienen varios encima, ¿no? Para el tiro libre y gol de Chumpitas. Bueno, Sotil se hizo muy famoso también, ¿no? Cuando se fue al Barcelona. Era quizás un, una contratación histórica, ¿no? Había jugado, ya había otro peruano, había habido anteriormente en el Barcelona también. Pero este fue tremendo, ¿ah? En el año 73, al lado de Johan Cruyff. Más adelante también vino en Neskens. Y varios jugadores más, Kini, muchos jugadores, ¿no? Interesante lo que hizo Hugo Sotil también en Barcelona, porque si ustedes ven muchos partidos, también pueden ver, si ustedes quieren verlo, también pueden ver el partido que el Real Madrid, que el Barcelona le gana al Real Madrid 5-0. Ese partido también está completo, lo pueden ver. Pueden ver que Sotil, dentro de sus dotes como futbolista, era un jugador que daba un buen pase, tenía mucha intuición. Sotil era más cabeza que físico, tenía intuición para dar buen pase, tenía una habilidad que lo tenían pocos en el fútbol peruano y el fútbol mundial, que es saber cubrir el balón. Utilizaba el cuerpo para cubrir el balón y lo hacía perfectamente bien. Hacía lo que le llaman el circulito eso. Tú lo ibas a marcar, te daba la espalda y se daba la vueltita. Cosa que lo sabía hacer muy bien Hugo Sotil, ¿no? Fue tan famoso que se empezó a hacer una película. La película no se terminó nunca, ¿eh? La película, por eso no existe. Si ustedes buscan la película, no hay. Porque la película no se terminó de, de realizar, ¿no? Ahora, dicen por ahí que embarazó a la muchachita y eso yo no sé, la verdad, yo no sé. Dice nada más. Eso es lo que dicen, dijeron muchos, ¿no? Puede ser cierto, puede que no, pero a mí no me consta, ¿no? No se supo nada después. Pero la película no se hizo, se quedó a medias, ¿no? En 1973 Perú jugaba la eliminatoria contra Chile y yo creo que la estrella seguía siendo Hugo Sotil, también Teófilo Cubillas, pero el cariño muy fuerte era por Hugo Sotil, quizás por su calidad de persona que era, quizás por su perfil bajo, ¿no? Y quizás porque se entregaba al 100% por Perú. Y en esa eliminatoria, Hugo Sotil se entregó al 100%. El partido contra Chile en Lima, que ganamos 2-0, con 2 goles de él,
se entregó 100%. Ese día lo patearon, ese día le daban duro a Sotil. A Sotil lo marcaban bien, lo pateaban, lo empujaban. Sotil nunca reclamaba, tú nunca lo ibas a ver a Sotil reclamando con el árbitro porque él se concentraba en jugar. Muchas veces lo patearon y se levantaba y seguía jugando. Eso era lo bonito y lo que hacía crear un cariño de la afición hacia Hugo Sotil. Siempre era dedicado a jugar. Y en, y en el partido contra Chile también lo patearon duro, tanto en Lima como en Santiago de Chile. Él jugó bien los partidos y las veces que quizás no jugó bien es porque atrajo mucha marca y tuvo que crear una expectativa en el equipo rival para que lo marcaran. Y eso también genera una situación de favoritismo del otro equipo, en este caso Perú, por ejemplo, cuando lo marcaban a Sotil, para que se desenvuelvan los demás jugadores, porque si tú vas a marcar bien a un jugador, muchas veces utilizas hasta dos hombres para marcarlo y generando una descompensación en otro sector de la cancha. Y pasaba con Sotil, lo que hacía, ¿no? Sotil jugó bien la eliminatoria 73, me gustó el partido en Lima, me gustó el partido en Santiago y me gustó también el partido en Montevideo, que Perú perdió 2-1, pero me gustó Sotil, me gustó mucho Sotil. De hecho, cuando sale Sotil en ese partido que salió muy triste, salió muy pateado, agotado, porque había jalado marcas, había generado mucha expectativa en los defensores chilenos, ya tenía que salir del partido. La imagen triste que me queda de Hugo Sotil es cuando llora en el camarín peruano, llora por la eliminación de Perú para Alemania en 1974, porque había sido eliminado, ¿no? Y Sotil llora porque quería su patria. Eso es lo bueno de Sotil, ¿no? Bueno, Sotil se va al Barcelona, ¿no? Y hace historia en el Barcelona, juega con uno de los mejores equipos del mundo, es campeón con el Barcelona, con Rinus Michel de director técnico, con Johan Cruyff, con Neskens, posteriormente Neskens, ¿no? Hace buena campaña en el Barcelona. Hay mucha gente que habla de excesos de Hugo Sotil en el Barcelona, ¿no? Habla de excesos, porque también se han tejido un poquito de fábulas respecto a lo que pasó con Sotil en el Barcelona. Por ejemplo, hablan que con su Ferrari se metió a un lugar y se chocó y se metió con todo. Cosa que yo nunca lo he escuchado a Sotil. Creo que alguien le preguntó en alguna ocasión si eso había sido cierto. Él dice que no. Él dice que no. No había razones para mentir, ¿no? Que se compró su Ferrari, sí. Él dice que se compró un Ferrari usado. No es que haya derrochado tampoco el dinero. En esos tiempos tampoco no se ganaba una millonada como se gana ahora. Pero sí es cierto que se compró su Ferrari, un Ferrari usadito, ¿no? Es cierto que se compró. Obviamente es un futbolista, ganan bien, comprate tu carro, pues, y se compró su Ferrari, ¿no? Ferrari usadito. Bueno, tuvo su éxito también en el Barcelona. Y bueno, después Hugo Sotillo, lo recuerdo en el 75, que se habló mucho de él porque él estaba en trámite de hacerse español para no ocupar una plaza de extranjero ahí en España. Y se le criticó mucho cuando no venía a la Copa América y se decía que no quería jugar por su selección. O sea, yo creo que después de que yo haya visto tanta cosa de Hugo Sotil, que me encantaba mi Hugo Sotil, la verdad, de mis jugadores queridos, favoritos, ¿no? Que se dijera de que no quería venir, o por Perú, todos eran especulaciones, pero la prensa por vender sacaba esta situación que nos hacía creer a nosotros que Sotil no quería venir a jugar por Perú, ¿no? Y se estaba jugando la Copa América de 1975 y coincidentemente no venía Sotil. En esos tiempos era muy difícil, ¿eh? No, la FIFA no te ponía una situación, una regla, no existían fechas FIFA, por ejemplo, no dependías mucho del club. Y si el club estaba jugando instancias muy importantes, no te dejaba venir. De hecho, por ejemplo, Juan José Muñante no venía, Barbadillo no venía, porque tenían partidos importantes en Pumas de México, en Tigres de Monterrey, con Barbadillo. De hecho, Reynoso tampoco no lo dejaron, el chileno, tampoco lo dejaban ir. Muchos de los mexicanos tampoco no dejaban ni muchos jugadores porque su liga es
Es una liga que produce mucho dinero y los equipos normalmente son no, empresas allá en México y dependen mucho de sus jugadores para obtener esos títulos que le dan más dinero todavía. No era fácil obtener, ¿no?, el permiso de los jugadores para jugar por su selección. De hecho, en Perú en el 75 se rotaban mucho Percy Rojas, Soria, Barbadillo, Cubillas, todos, ¿no? Y el señor Sotil, pues, estaba jugando con el Barcelona. Recuerden que Barcelona había sido campeón en el 74 y Barcelona también tenía la situación de que jugaba pues la Copa de Europa de Campeones, ¿no? Y, y bueno, a ciencia cierta no sabemos la razón por la negación del Barcelona, pero el Barcelona lo negaba siempre. No, no le daba el permiso. Más así, Hugo Sotil pudo jugar el último partido, ¿no? El último partido por Perú en el año 75 y confirmábamos nosotros, ¿no?, ese sacrificio, ese pundonor que tenía Sotil para jugar, porque vino a hacer el gol, básicamente, vino a hacer el gol, ¿no? Ese era Hugo Sotil, vino a hacer el gol desde el Barcelona, faltando un día, algo por ahí. En esos tiempos el fútbol era diferente, ¿no? No era casi alto rendimiento como ahora que tiene que estar 15 días antes para una etapa de preparación física para una competencia de alto rendimiento. Antes podía llegar un día antes, un día antes. De hecho, Percy Rojas una vez llegó a jugar por Independiente el mismo día, viajó el mismo día, ¿no? Y llegó en la tarde, y esa tarde jugó el partido. Así era antes, eran los tiempos, pues, ¿no? Sotil también jugó por Alianza Lima, también fue campeón con Alianza Lima, ¿no? Lo recordamos, México 70, para mí fue importantísimo, eliminatorio del 73, importantísimo, en la Copa América, importante en el último partido, en el más importante, no tuvo el permiso para los demás partidos. Eliminatoria de 1977, cuando Sotil se había apenas recuperado de una lesión, ¿no? Cuando pensábamos que Sotil no iba a rendir, Sotil se recupera de una lesión y juega con mucho pundonor la eliminatoria del 77, porque lo jugó todos los partidos bien. Sotil fue uno de los claves en el partido, en todos los partidos de la eliminatoria del 77, junto, diría yo, a Juan José Muñante, Juan Carlos Oblitas, Alfredo Quesada, Meléndez también, Chumpitas, casi todos jugaron bien. Pero yo resalto mucho en la eliminatoria del 77 a la figura de Sotil, de Muñante, de Oblitas y Alfredo Quesada. Resalto mucho. Fueron puntonores en esos partidos, ¿no? Sotil brilla en el 77. Sotil hizo un partido en Quito ante unas circunstancias muy difíciles porque se jugó a mediodía de domingo y se jugó bajo la altura de Quito y, y posteriormente jugó en Santiago de Chile, también un partido donde él jugó bastante bien y los chilenos ya lo conocían bastante bien. A pesar de su marcaje, a pesar de todo, Sotil siempre se salía con las suyas. Ese partido en Santiago de Chile, que no hay también lamentablemente, o me gustaría conseguirlo, voy a intentarlo con mis colegas chilenos, amigos. Ese partido contra Chile en Santiago fue un partidazo, ¿no? Quesada, Sotil y Muñante. Sotil muy participativo en ese partido, a pesar de que muchas veces estaba solo ahí arriba, pero Sotil tenía también atributos de recuperar balones, ¿no? Recuperar balones en la media cancha, de dar buen pase, del dribbling, ¿no?, de esconder el balón. Tenía visión de gol. No tenía un físico endemoniado, pero qué manera de desmarcarse. Eso era visión que tenía Hugo Sotil, la manera de desmarcarse rápido, algo parecido a lo que hacía Carlos Caselli, ¿no? Pero Sotil tenía muchos más atributos, porque Sotil marcaba, porque Sotil tenía buen pase. O sea, Sotil podía jugar un poquito retrasado y lo hacía bien. Jugaba adelantado y lo hacía bien. Se iba, no jugaba no solamente de interior, sino también jugaba por fuera y lo hacía bien, porque lo hizo muchas veces en el Barcelona.
Miren algunos partidos de la Copa de Europa de Campeones. Sotil jugó muchas veces por fuera y lo hizo bastante bien. Sotil era un gran jugador. Brilló en la eliminatoria del 77 también. Miren el partido en Santiago, un señor partido. Miren el partido contra Ecuador en Lima, que ganamos 4-0. Si bien es cierto, Sotil no hace un gol, pero como les digo muchas veces, ¿no? Muchas veces, muchos se van con los que hacen los goles, pero hay que ver el partido. Hay que ver la fabricación del gol. Sotil, qué participativo estaba en ese partido. Le dieron con todo ese partido. En una palomita que se tiró para hacer un gol contra Ecuador, le dieron con todo, porque no solamente el arquero, sino se fueron con pie y con todo encima. Casi lo lesionan. Pero era un Sotil de acero, que se levantaba. Miren cómo recupera un balón cuando lo pierde con Vinicio Ron. Pierde un balón, lo recupera, se la pasa a luces y gol. Ese era Sotil, un gran jugador, Sotil. Miren el partido en Lima contra Chile, cuando ganamos 2-0. Aquel cabezazo, una imagen que queda para el recuerdo, ¿no? Y yo lo recordaré toda la vida. La imagen que queda del cabezazo que le hace el gol a Chile en medio de dos monstruos del fútbol en ese momento, como era Don Elías Figueroa y Alberto Quintano, en medio de los dos grandotes y los quizás mejores defensas de Sudamérica en ese momento. Eso era Hugo Sotil. Aunque ya mayorcito juega y lesionado también, y pasadito de peso también en el Mundial de Argentina 78, pero también entró en el partido contra Escocia, ¿no? A dar un poquito de alegría al fútbol. Recuerden que Sotil entra cuando se cobra el penal, ¿no? Perú-Escocia cobran el penal y en el momento del penal entra Hugo Sotil, ¿no? Entra Hugo Sotil asumiendo o previniendo que a lo mejor Escocia le iba a estar ganando a Perú 2-1, porque asumíamos, porque todo el mundo tiene que asumir también, ¿no? Hay penal, probablemente te lo hagan el penal 2-1, ahora hay que atacar. Entra Sotil. Y entró Sotil para darle alegría un poquito al fútbol, para acompañar a Teófilo Cubillas y César Cueto. Entró Sotil, ¿no? Y entró Sotil, Perú jugó un poquito mejor, porque si se dan cuenta, los acompañamientos ya entre Oblitas con Cueto y era mejor. Y los acompañamientos de Juan José Muñante con Duarte también eran muy interesantes. Teófilo Cubillas se agrupaba bien con Velázquez y con Sotil. Eso es lo que tenía Sotil también, ¿no? Al grupo, ¿no? Al grupo le infringía alegría, le daba alegría, muchísima alegría, ¿no? Eso era Sotil. Ya últimamente yo lo había visto también un poquito mal. Fue invitado al Barcelona, a homenajes. Y bueno, pues ha fallecido el día de hoy. Y pues sí, este ha sido un gran jugador peruano. Recuérdenlo mucho a Hugo Sotil, porque yo creo que no hemos visto a un jugador después de Hugo. Yo no he visto otro gran jugador. Habían jugadores que tenían atributos físicos. Sotil no tenía muchos atributos físicos. Era bajito, gordito inclusive, pero con unos dotes de futbolista increíble y que lo supo explotar. Y combinado con sus dotes de buen futbolista, sus dotes de buena persona y su disponibilidad de dar el 100% para jugar con su selección. Eso es admirable de Hugo Sotil, ¿no? Muy admirable. Yo lo admiré mucho a Hugo Sotil, muchísimo, toda la vida. Conozco otros jugadores también por ahí que tenían dotes de buenos futbolistas, pero no eran muy, ¿no? Preferían ellos su situación privada, su club. Habían esos, hay que decirlo, habían esos jugadores también, y hay todavía, ¿no? Y cada quien tiene ¿no? Cada quien maneja su vida, sus preferencias, no le vamos a criticar tampoco, pero tampoco lo vamos a llamar un ídolo, tampoco lo vamos a recordar como lo queremos recordar a Hugo Sotil, porque este sí se dio íntegro por su selección. Este sí fue un jugador que yo voy a recordar toda la vida, Hugo Sotil. Como lo recuerdo a Juan José Muñante, como recuerdo a otros también por ahí, ¿no? De mi época, que yo vi jugar. Ese fue Hugo Sotil.
que ha fallecido el día de hoy. Y bueno, pues que en paz descanse y le deseamos a su familia el sentido pésame de aquí desde Chicago, Illinois, y que ojalá que el fútbol peruano le haga, pues ya es tarde, el homenaje. Yo siempre dije que el homenaje se tiene que hacer en vivo. Ahí están los homenajes, ¿no? Ya a estas alturas sirve de poco, pero ojalá por lo menos que con mucho respeto a nuestro gran jugador Hugo el Cholo Sotil se le haga por lo menos un homenaje, se hable de él, de su trayectoria, para que las nuevas generaciones sepan quién fue el gran Hugo el Cholo Sotil. Bueno, yo me despido de todos ustedes, gracias, hasta luego y pásenla bien.